hasta qué punto hay un nivel de agresividad descomunal con la gente que da el tiempo. Es que es muy loco. De ser una cosa como de ascensor y de las vacaciones y del ocio, a ser efectivamente... A recibir amenazas de muerte. Sí. Esto que vamos a contar es muy loco. Es muy loco. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Para hablar de eso que hablamos cuando no sabemos de qué hablar. Vamos a hablar del tiempo. ¿Qué está pasando con el tiempo en estos tiempos? ¿Cómo informar de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos sin alarmar? ¿O es que deberíamos alarmarnos más? ¿Ha pasado el hombre del tiempo de ser hace 30 años víctima de las burlas, porque no acertaba demasiado, a víctima de la polarización? ¿Es la meteorología una profesión de riesgo? Pues vamos a hablarlo con uno de ellos. Bueno, con dos. Vamos a hablarlo para saber por qué convertirse en el hombre o la mujer del tiempo es un trabajo realmente arriesgado. Y no precisamente por tener que informar bajo el frío y las tormentas en televisión, que también. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de la señora Tillman. Una mujer que en 1905 se convirtió en viajera en el tiempo, no el tiempo atmosférico, sino el del calendario. Y de pronto aparece la señora Tillman en un mundo feliz, un mundo del futuro, de 1000 años más tarde. Aparece en 2905. Es un relato de ciencia ficción de Bessie Rogers, una escritora que a principios del siglo XX retrataba a su manera una utopía futura en la que no hay hospitales porque nadie enferma, la gente es capaz de leer los pensamientos y pueden incluso volar. Y cuando la señora Tillman, que es una dama bien del siglo XIX que acaba de estrenar el XX, llega de repente al futuro, un milenio después, le sorprenden cosas como que los relojes se den cuerda solos con la electricidad y que no hicieran falta caballos para la tracción de los vehículos y las casas, claro, entonces de 2905, pues no necesitaran establos. En eso hay que reconocer que Bessie Rogers lo clavó. Sin embargo, a mí me parece fascinante que lo más sorprendente para esta viajera en el tiempo, para la señora Tillman, cuando compara 1905 con el mundo imaginado de dentro de 1000 años, más que la gente pueda volar, más que la telepatía, lo que más le sorprende es que se puede predecir el tiempo. La anfitriona del siglo 30 le explica a su invitada, a la señora Tillman, que en el futuro, pues cuando desean conocer las condiciones meteorológicas del día siguiente, simplemente lo consultan y saben sin posibilidad de error qué ocurrirá, lo que les permite, claro, hacer planes. Y la señora Tillman está fascinada. Cuenta que en 1905 ya había barómetros que podían indicar por aproximación si habría tormentas o viento, pero claro, nunca se habían imaginado que se podría saber el tiempo de un día para otro. La ciencia ficción sirve para saber qué nos fascinaba o asustaba en una época, la época en la que se está imaginando ese futuro. Y de este relato me fascina lo mucho que, viéndolo ahora con perspectiva, podía sorprender que algún día se pudiera predecir el tiempo, que sea un avance que entonces se viera tan inverosímil como la telepatía a principios del siglo XX. Bueno, y no tan a principios, porque en enero de 1967... Veo que te ríes, ¿no? Martín. En enero de 1967, tras un otoño de sequía, el meteorólogo Eugenio Martín Rubio pronosticó en televisión española, el único hombre del tiempo que había entonces, que estaba convencido, pero convencido de que al día siguiente llovía. Y si se equivocaba, prometió en directo que se cortaría el bigote. Al día siguiente, el cielo apareció despejado y Martín Rubio afeitado. Y la noche siguiente comenzó a llover, pero claro, ya era tarde. Aunque la gente estaba acostumbrada a pronósticos erróneos, la promesa convirtió aquel fallo meteorológico en el más famoso de España. Y nuestro meteorólogo de hoy también se llama Martín, pero apellida Barreiro.
Es físico meteorólogo, da el tiempo en Televisión Española, casi 60 años después de aquel compañero tuyo, aquel hombre del tiempo, al que la falta de lluvia llevó a afeitarse el bigote, Martín. Entiendo que en los pasillos de Televisión Española esta es una anécdota que todavía se recuerda. Esto nos lo cuentan al entrar, Televisión Española, para que no cometamos el mismo error. Veo que vienes con barba, con bigote, sí, que tú no has hecho esas apuestas. Que yo empecé a presentar el tiempo con coleta, que hace 25 años era algo bastante novedoso, o digamos diferente en el panorama audiovisual gallego en aquel entonces, y me he vuelto a dejar el pelo largo otra vez aquí en Televisión Española, y hay gente que me pregunta si me lo he cortado porque fallé un pronóstico. Entonces, no fue así, pero bueno, podría decir que sí, pero... Han cambiado muchas otras cosas de sí, cómo se da el tiempo de la mucho. Meteorología desde entonces. Ha cambiado mucho la precisión, cada vez es más preciso el pronóstico, pero la exigencia del público también es mayor, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando a que, a diferencia de en tiempos de Bessie Rogers, la predicción meteorológica funcione. Pero la naturaleza a la vez se está volviendo cada vez más imprevisible. Totalmente. Las herramientas que tenía Martín Rubio y sus compañeros de la época eran muy diferentes a las nuestras. La capacidad de análisis de la atmósfera y de pronóstico era inferior a todas luces. Desde hace muchos años ha habido una revolución importante en la modelización atmosférica, que, perdonad los palabras, pero es así como se llama, es intentar modelizar el fluido que nos envuelve, la Tierra, para saber cómo se va a comportar. Eso es la predicción atmosférica, es intentar definir ese fluido infinito casi, porque tiene muchísimas partículas que chocan entre ellas y que pues activan procesos, y de ahí que a lo mejor os suena, surgen cosas como el caos, la teoría del caos, la mariposa de Lorentz, cuando aletea en un lugar del mundo pues puede producir un huracán en otro lugar del mundo, porque está todo conectado absolutamente. Entonces, la tecnología nos ha permitido descomponer un poquito las ecuaciones que rigen la atmósfera, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, que es una especie de ecuación de Newton un poquito más compleja, y nos ha permitido la computación hacer una especie de modelo de juguete, una especie de como un Lego. Hemos transformado la atmósfera en un Lego, y así es más descifrable, más analizable, más predecible. Estaba pensando en escucharte, Martín, que hemos tenido varios físicos teóricos en pausa ya. Estoy acordándome de Alberto Aparici, de Gustavo Díaz. Cada uno ha venido a hablar de una cosa. Tú vienes aquí a hablar del tiempo, mejor. Otro hablaba de Plutón, uno tenía hablando del estrés, y Julio Gonzalo, que nos habla mucho de inteligencia artificial siempre que viene. No conozco un físico que no te cuele la teoría del caos. Nos lo enseñan en la carrera también. Y fíjate que ya he ido introduciendo ecuaciones y palabras para que parezca que sé muchas cosas. Oye, pero hablar del tiempo, además, una de las cosas que requiere es que te entienda todo el mundo. Imagino que ese es uno de los grandes desafíos, y a medida que va siendo cada vez más complicado por fenómenos climatológicos más extremos, es un desafío mayor ser así de divulgativo. Para mí es la clave la clave de la comunicación. Yo, fíjate que vengo de un mundo que no es precisamente la comunicación, que es la ciencia, y me he tenido que formar en cómo contar esto, porque siempre hay esa fama que teníamos los científicos de que hablábamos desde un púlpito y desde la academia, y que con palabras muy complejas y que no se entendía. Y claro, para contar algo todos los días y que se entienda, tienes que bajarte del púlpito e intentar llegar a un lenguaje más asequible. El asunto es que, claro, efectivamente, como cuentas, la situación atmosférica actual en el mundo está en cambio, está en una transición hacia un clima diferente, y ahora también entran en juego precisamente que esa atmósfera más energética nos produce fenómenos más extremos. Y entonces, claro, ¿cómo contar esto? También está cambiando de alguna forma, porque se está haciendo más difícil. Antes era, pues eso, los planes para... El mapa del sol, ¿no? Exacto. Con la cartulina, con 4 los símbolos, huevos fritos. Que los huevos fritos. Y claro, ahora mismo son más huevos fritos, es una ensalada bastante importante, y lo cierto es que con afectaciones más importantes. Claro, mira, le he preguntado a un compañero tuyo de profesión, compañero mío de A3 Media, a Roberto Brasero, que me lo encuentro todos los días por el pasillo, y le he dicho: Roberto, voy a hablar con Martín, cuéntame tú también, porque a los dos os voy a preguntar cómo ha cambiado
esto que hacéis, porque ha cambiado muchísimo en 30 años. Y mira, esto es lo que nos cuenta Roberto. La manera de contar el tiempo ha evolucionado mucho en estos últimos 20 años. Al menos yo llevo 20 años contando el tiempo en Antena 3, 26 desde que empecé a hacerlo en Telemadrid. Lo mismo que yo. El tiempo lo contamos de otra manera, lo contamos de una manera más dinámica, más, en mi caso, pegada también a la actualidad, a lo que ocurre, a las repercusiones de lo que cuentas con las previsiones. Todo eso se ha evolucionado, yo creo, de cuando yo llegué hace 20 años era un señor delante de un croma, sobre todo, y hace 26 mucho más, ahora no. La segunda manera es lo que cuentas, el contenido, eso también ha cambiado mucho. También precisamente por la revolución tecnológica, las infografías que presentamos, a veces también lo hacemos en 3D, o sea, la profusión de mapas, la inmediatez que tienes para descargar datos y convertirlos en gráficos. Bueno, desde cuando se pintaba con una mano una pizarra, que ese era el brazo de Manuel Medina, eso hace mucho más, que eso era los años 50 en televisión española. Pero la manera de contarlos ha cambiado, el contenido de lo que contamos también. Y la tercera manera es lo que llega o lo que demanda la gente, que yo creo que esa también ha evolucionado. Siempre ha habido muchísimo interés por el tiempo, obviamente, pero ahora quizá trasciende el mero ámbito de la meteorología, del espacio meteorológico, y bueno, no hay más que ver cómo abre informativos, no solo las consecuencias de un temporal, sino el anuncio del temporal. Así que tanto del contenido como de la forma, como de la demanda, sí que ha habido una evolución en estos 20 años o 26 que llevo yo aquí protagonizando esta manera de contar el tiempo. 26 años, lleva uno más que yo. Fíjate, es cierto que contar lo que va a pasar en un día en toda España, que es un país muy grande con muchos matices climáticos, es complejo. Créeme que es algo difícil. Es cierto que es algo que hacemos todos los días y acaba siendo rutinario a veces, ¿no? Pero que todo el mundo entienda, ser capaz de quedarte con lo más importante que pasa en un día en toda España y que nadie se sienta agraviado porque no hablas específicamente de su territorio. Hay ofendiditos Muchos, también, sí. Hay ofendiditos de pero mi pueblo no has hablado. Hay ofendiditos, pero yo a estos ofendiditos sí que les doy un pase. Sí que entiendo la crítica y la acepto con... De hecho, suelen ser críticas muy agradables. Empiezan diciendo, Martín, me gusta mucho cómo lo cuentas, pero no has hablado de mi pueblo. Has tapado Canarias. Claro. En todo el rato has estado tapando Canarias. Hay gente en Baleares que está enfadadísima conmigo en particular. Porque a la hora de pasear tapo todas las islas y a veces, claro, no hago una mención específica de Baleares porque imagínate, tenemos una entrada de una borrasca por el Atlántico y está lloviendo muchísimo en Galicia, en Extremadura, en Cádiz, en Huelva, y en Portugal, que es donde llueve primero, y hay vientos del suroeste flojos en el Mediterráneo que no pasa nada. Entonces, si yo tengo 30 segundos, no puedo decir, y en Baleares, sol y buen tiempo, porque no puedo perder ese tiempo en ratificar algo que ellos mismos comprueban por la ventana y que no va a cambiar. Porque si cambiase, evidentemente hago hincapié. Y atención, porque por la tarde en Baleares se va a liar parda. Mira, no puedo quiero empezar a hacer pronósticos. No puedo decir que me sorprenda demasiado porque te confesaré que en más de uno, con Alsina, siempre que hacemos el programa fuera, no voy a decir qué alcalde, pero hay un alcalde de España que nos estará escuchando, que cada vez que le veo, siempre dice... Oye, que dile a Alsina que no ha dicho el tiempo que hacen aquí. Y casi se me escapa la ciudad. Casi te escapa el sitio. Y entonces tiene que dar el tiempo, o cuando no lo hace, sabe que habrá un mensaje que diga, oye, que no has dicho las máximas ni las mínimas de mi pueblo. Yo sin decir sitios tampoco, ni presidentes tú sí. Yo puedo salvaguardar. De comunidades autónomas, pero han sido sonoros, si vais a la hemeroteca, quejas sonoras de... Si ha sido sonoro, entonces danos una pista. Norte, sur, noreste, Hay gente sureste. en el norte que se queja de que llueve, de que decimos que llueve cuando en realidad afirman que no llueve. El que yo te digo es del sur y se queja que no decimos que hace buen tiempo. Vale. Pero lo que pasa es que cuando eres gallego, como es mi caso, y has vivido en Santiago 23 días en los cuales el pluviómetro ha marcado en todos los días de ese episodio precipitación, sabes que llueve y que tenemos una tierra tan bonita,
todo el norte y es gracias a la lluvia. Entonces, sabemos que llueve, es cierto que sabemos también que no llueve siempre y en Televisión Española, y en mi caso en particular, que soy del norte, siempre está muy especificado y siempre hay mucho cariño a toda España, por supuesto, pero en particular yo soy meteorólogo o sea, yo sí. Esto me lo decía un profesor de física nuclear. El mejor, porque claro, en los gremios de la física siempre criticamos. El mejor meteorólogo es aquel que vive toda la vida en un sitio, porque es como un marinero que cambia el viento y solo por el olor es capaz de hacer pronóstico. Es cierto que es un pronóstico no a muy largo plazo, son las próximas 12, 24 horas, pero es capaz de hacer un pronóstico adecuado. Eso lo hacía la rodilla de mi abuela también. Pues también funciona, porque ese cambio de presión que se produce cuando... El reuma ayuda mucho a la predicción. En las roturas de huesos... El refranero y los huesos. El refranero tiene una parte maravillosa de ciencia detrás. Bueno, durante mucho tiempo fue lo más parecido a una tecnología que se podía utilizar para predecir el tiempo, que es algo que ha fascinado siempre en la historia de la humanidad, intentar adelantar qué va a hacer. Eran Zeus y Hera los dioses de la meteorología. Era una cuestión divina. Totalmente. El predecir el tiempo. Bueno, y Santa Bárbara también, ¿no? Pero que ahora damos muy por hecho que se pueda, gracias a la tecnología, adelantar qué va a pasar y sin embargo es algo que hasta hace muy poco efectivamente era ciencia ficción. Y más sorprendente todavía que esto es que ahora que tenemos la ciencia, ahora que podemos predecirlo, ahora que hay instrumentos, inteligencia artificial y unas máquinas muy potentes de computación que pueden saber qué va a pasar en la atmósfera, cada vez hay más gente que decide no creérselo. Esto no lo vimos venir. Esto no lo vimos venir para nada. Yo pensando que lo que íbamos a conseguir era mejorar el pronóstico y quitarnos esa imagen de no acertáis nunca. De hecho, eso ya se ha resuelto. Es de las pocas cosas que me enfadan. Fíjate, o sea, me enfada también el negacionista clásico que insulta por insultar, evidentemente, pero cuando te dicen no acertáis nunca, esa generalidad, esa falta de respeto por un trabajo, por un esfuerzo, eso me parece feísimo. Eso de las críticas que no llevo bien y que no acepto y que rebato. No es verdad. No te enfades, Martín. Es cierto que lo que os decía, intentamos reducir la complejidad de la atmósfera para poder predecirla, y en esa reducción entra la maravillosa incertidumbre, que es por donde se cuela también el fallo del pronóstico. Hay una pequeña incertidumbre en el pronóstico que hace que no sea exacto. Yo no te puedo decir mañana cuántas gotas van a caer exactamente en donde estamos o a 100 kilómetros. No voy a ser capaz nunca. Sí, pero esa no es la razón por la que los meteorólogos recibís cada vez más odio online, un nivel de odio increíble, que estaba viendo un estudio que precisamente ha remitido el Ministerio de Transición Energética a la Fiscalía para empezar a perseguir el alarmante aumento del odio a los que os dedicáis a dar el tiempo. 1 de cada 4 mensajes analizados, y son miles de mensajes, muestra algún grado de hostilidad. Os insultan y mucho, y no por no acertar, precisamente. No, ese no es ahora. A ti nos amenazan, este odio. Nos amenazan directamente, o sea, nos amenazan de muerte en ocasiones. Nos dicen, más vale que pase lo que estáis diciendo, porque si muere alguien, lo siguiente seréis vosotros. Eso está escrito en alguna de las publicaciones en las que yo salgo. Y es algo tan terrible que efectivamente no vimos venir, y que obedece un poco al negar la propia realidad. Es decir, en la previsión meteorológica solo ha habido avances, lo estaba contando Roberto, y tecnológicamente solo ha habido avances en los últimos 20 años, solo ha habido avances. Hemos sido cada vez más capaces de entender lo que sucede en la atmósfera. Es cierto que en la comunicación ha habido vaivenes, y es cierto que en esos vaivenes pues hay gente que se aferra, ¿no?, a ¿cómo vais a acertar el pronóstico de lo que va a pasar dentro de 10 años si no acertáis el dentro de 3 días? Bueno, pues eso es no saber lo que es clima y tiempo, es no saber diferenciar que el clima es lo que sucede durante un tiempo y el tiempo es lo que sucede ahora y mañana, la meteorología del momento, la atmósfera, ¿no? Entonces, en ese cambio de clima que estamos viviendo, los meteorólogos tenemos un papel protagonista a la hora de contarlo y de transmitirlo, y nos hemos implicado mucho. Y el implicarnos en contar algo que es incómodo, porque implica que nos tenemos que mover de nuestra zona, no podemos mantenernos igual, porque si no el clima seguirá cambiando y esto nos va a perjudicar, pues
hay mucha gente que es reacia a esto, que no quiere cambiar, que quiere que todo siga así, y entonces pues ha ido derivando de un negacionismo climático a un negacionismo de la meteorología del ascensor, de la meteorología que contamos en el día a día, y efectivamente se pone en duda el pronóstico y se amenaza y se dice que estamos, que pertenecemos a una especie de organización, que estamos todos organizados para... Hay un conciliábulo de meteorólogos exacto, en el que quedáis, acariciáis gatos negros. Sí. Y participamos decidís, de los beneficios de un ente superior. ¿A vosotros también os paga Soros? Sí, no sé quién, pero... A mí no me llega, pero es algo que... Vale. Me llegan los mensajes que acusan de eso, pero el cheque no. Mira, esto es lo que me contaba Roberto, que se parece mucho a lo que cuentas tú. Pues mira, he sido víctima de un bulo interesado, que yo no sé si llamarlo bulo, fake news, ¿no? Cuando hay ese interés ya es algo más, incluso algo más perjudicial, porque van a hacer daño a sabiendas, que eso es lo peor. Y bueno, y es recurrente, porque esto tiene ya casi 6 o 7 años durante el verano, y además aparece todos los veranos cuando hay una ola de calor. Y es alguien que hizo un montaje y cogió 2 frames míos, uno de hace 10 años con un mapa en el que supuestamente salen unos colores asociados a una temperatura, y otro de ahora, bueno, ya de hace 6, porque esto ya te digo que tiene tiempo, en el que esos colores supuestamente son otros rojos o naranjas. No, nada que ver, porque es que cogieron un mapa de máximas en el que se aplica una escala de colores, y el otro es un mapa de avisos en el que hay un aviso amarillo, naranja o rojo, también según unos umbrales, y uno y otro no tiene por qué ser igual. A partir de cierta temperatura es el aviso rojo, pero en otro caso y en otra ciudad, o sea, no es lo mismo una temperatura de aviso rojo para Sevilla, que tienes que pasar de 42, te lo digo de memoria, que tener 38 en Pontevedra, que ya pueda ser aviso rojo, lo digo de memoria, pero es así más o menos. O sea, esa diferencia entre un mapa y otro no eran comparables, uno era de máximas, otro era de avisos, y sin embargo ahí sí se comparan con el hecho de decir, ¿cómo veis? No es que haga calor, es que vosotros ponéis ahora colores más intensos. No, sí hace más calor, como demuestran los datos. El pensar que lo vas a hacer o que lo vas a desmentir con esa falsedad es casi... me resulta inocente, pero hay gente que se lo traga y que lo difunde masivamente. Y entonces eso, pues mira, es un bulo al que hay que combatir. ¿Sabes cómo nos llaman? Calentólogos. ¿Calentólogos? Nos llaman calentólogos. Y de hecho ese nombre de calentólogos viene del negacionismo más cercano. El negacionismo más cercano y más doloroso es el que surge en gente que tiene conocimientos de meteorología y deliberadamente tiene un discurso, tiene una estrategia de tergiversar por torpeza o por interés el discurso de la ciencia. El discurso de la ciencia no es un discurso interesado, porque viene de muchos sitios del mundo, de diversos lugares del mundo. O sea, la ciencia del cambio climático, el IPCC, no son un grupo de señores en un lugar de Europa. Es que son artículos que se publican en todos los lugares del mundo, de científicos desde 18 años, 20 años o 25 años, 18 no, pero 25 años, a científicos de 80. Hombres, mujeres, de todo tipo, que publican cosas que tienen que ver con el cambio climático y que todos convergen y todos coinciden de una manera aplastante. ¿Cómo va a haber una confabulación mundial? Entonces estaríamos todos en ello. Entonces es absurdo. Entonces la ciencia... O sea, cada uno en su laboratorio hace su investigación y llegan a las mismas conclusiones. A las mismas conclusiones. Llegan a las conclusiones... Pues eso, claro, es muy sospechoso. Claro, es que eso es muy sospechoso. Entonces, de repente hay un grupo de meteorólogos que encabezan ese negacionismo ilustrado, ¿no? Porque tienen unos conocimientos y son capaces de tirar el cherry picking. Eso se viralizará de perlas, ¿no? Porque dices, ¿qué gana esta gente? Claro. Ir contracorriente ahora mismo tiene un rédito exactamente que se monetiza online. Escaso. Casito. Casito. Exactamente, es esto. ¿Es esto o algún interés más monetario, más... No lo tengo claro del todo. Lo que sí es que hace daño porque ellos saben perfectamente que lo que hablábamos de la comunicación sí ha ido cambiando y posiblemente no hemos elegido a lo mejor la mejor escala de colores en el año 1996, pero la escala de colores está precisamente para cambiar y para que se entienda mejor. Bueno, ha habido polémicas. Hace poco he estado con compañeros de meteorólogos de TV3 que han tenido un cisma terrible hace poco porque han cambiado los mapas y han puesto unos colores que no gustaban, al parecer. Me han explicado esto. No pueden poner amarillo porque se enfadan era una cuestión estética. Era una cuestión estética y fue terrible. Y se cambió rápidamente para que la gente pues, lo viera con el color que le gustaba. Pero esto era más bien los símbolos, las nubes, los huevos fritos. No eran las escalas de temperatura, que esto es una cosa, si cabe...
más objetiva. Me encanta que cada gremio tiene su movida Tiene y su movida, sus ¿verdad? enfados. ¿No te pero imaginabas esto? No, esto no, la parte de la gama cromática, que los colores ya te digo que es una cosa que no se me da particularmente bien, no, tampoco lo vi venir, pero estamos hablando de fenómenos de odio organizados y muy heavies, que de repente hablar de lluvias extremas, de olas de calor o de sequías pasa a ser algo que mucha gente siente que amenaza su identidad. ¿Tú sientes que de repente al hablar de una ola de calor o una sequía te estás metiendo en un jardín político? Lo que hace nada era dar una información meteorológica y ya está. Bueno, yo siento algo peor, y es que lamentablemente, y esto es la realidad, y ahora ya sí que me pongo muy serio, porque esto es algo que realmente es muy serio, es la meteorología que estamos teniendo en todo el mundo es más adversa. En general en todo el mundo, en particular en el Mediterráneo y en concreto en España. Estamos teniendo tiempo más adverso, es decir, tiempo más peligroso, porque hay que poner los adjetivos que son. O sea, el tiempo que estamos teniendo es más peligroso para nuestra integridad física. Y se demuestra con el aumento del número de muertes por las olas de calor, que es salvaje, que no nos enteramos, pero fallecen decenas de miles de personas en Europa por calor, cada año por las olas de calor. Los eventos extremos como la Dana de Valencia tienen una ocurrencia superior, una intensidad superior, se baten récords y las consecuencias son cada día más catastróficas. Entonces, para mí como meteorólogo, que llevo 25 años contando el tiempo, que contaba el tiempo adverso hace 25 años, pero no lo contaba tantas veces como ahora. Ahora mismo no hay un solo día en el cual no haya un aviso en el mapa. Y no es una cuestión de exageración, de eso nos acusan, de que estamos exagerando. Pero ¿cómo estamos exagerando? Si estamos contando algo que pone en riesgo vuestras vidas y bueno, mi vida también, nuestras vidas, ¿cómo vamos a estar exagerando? ¿Cómo voy a querer exagerar el hecho de que te mantengas a salvo? Que aprendas que la temperie mata y que en este caso mata más. Entonces, para mí, contar el tiempo se está convirtiendo en algo cada vez más doloroso, más angustioso. Yo el domingo previo a la Dana pues acabé el telediario con pulsaciones del orden de 150, porque estaba pues yo mismo aterrorizado con lo que venía y con que quedase muy claro lo que estaba contando. Para mí era crucial que se entendiese que lo que venía era peligrosísimo. Lo mismo el día de Filomena. Para mí era muy claro que la situación era adversa, y muchos otros días. Digo estos dos porque son los que nos vamos quedando con los que lamentablemente dejan pues las cifras más desgraciaas, ¿no? Pero claro, el contar algo que cada vez te hace más daño al contarlo, en el sentido que te angustia más, y recibir por algunos canales que soy un exagerado, que estamos aterrorizando a la gente, es como en plan, pero es que es todo lo contrario. Lo que estamos intentando es mandar un mensaje desde la mayor calma posible, desde la mayor tranquilidad posible y desde la mayor coherencia posible, mandar un mensaje para que la gente se proteja. O sea que ya vuestro trabajo ya no es solo dar el pronóstico del tiempo, es contextualizar, educar y concienciar. Exactamente. Se ha convertido en proteger, en intentar proteger. O sea, yo veo en el radar por dónde viene la lluvia y yo veo que eso que va a caer en Málaga va a ser terrible en los próximos minutos. No puedo salir de la tele diciendo va a ser terrible, porque eso generaría pues desconcierto y angustia. Tengo que explicarlo con muchísima calma y con la mayor pedagogía posible, que es una situación de riesgo y que tienen que tomar decisiones que minimicen el riesgo para sus vidas y para los enseres en general, o sea, pero primero las vidas. No puedes caer en el alarmismo, no, pero en realidad estás diciendo que falta mucha concienciación, falta asimilar el riesgo, ver que si esto fuera otro tipo de riesgo que estamos corriendo, sí que se haría un mensaje mucho más contundente. Totalmente. Mira, Marta, en el Caribe llevan mucho más tiempo que nosotros enfrentándose a eventos atmosféricos muy extremos, que son los huracanes. En el Caribe hay una cultura de pronóstico de falsa alarma impresionante. No critican al meteorólogo porque falle la trayectoria del huracán, porque entienden perfectamente que el hecho de que se haya desviado unos kilómetros pues ha arrasado un pueblo y no ha arrasado el otro. Pero saben perfectamente que el precisar exactamente la trayectoria no es lo realmente importante. Lo realmente importante es protegernos ante esa trayectoria, tener la información, porque era impensable antes, cuando de repente caía una lluvia torrencial y moría un montón de personas, nadie sabía que iba a llover. Ahora lo sabemos. Ahora sabemos que va a llover mucho. Podemos fallar en los kilómetros, en los litros, en el detalle. Podemos fallar en el detalle, sí, porque esa es la pequeña incertidumbre que todavía tiene el pronóstico, pero en la foto general
acertamos una barbaridad, muchísimo. Esto es así, es una cuestión, no es una cuestión de presunción, de chulería, es una cuestión de objetiva, de datos técnicos que nos dan nuestras herramientas, que desarrollan un montón de gente que no sale por la tele, un montón de meteorólogos que trabajan muchísimo. Pero eso, que reduce la incertidumbre, siendo la incertidumbre una de las cuestiones que más explican la polarización de nuestros tiempos. La gente, como explicabas al principio, ve muchos cambios y reacciona negando que tenga que adaptarse a ellos. Pues si esto consigue reducir la incertidumbre, ¿por qué entonces genera el rechazo en vez de pensar, bueno, menos mal, como diría la señora Tillman, que ahora ya sabemos lo que va a pasar, más o menos? Pues por ese mismo motivo yo es que no encuentro la respuesta a esto. Esa negación de la realidad que decías. Es una negación de la realidad total. Es negar lo que está pasando y creerse cosas que no están pasando. ¿Como por ejemplo? Los chemtrails. Sé que me van a dar por esto, pero claro, es que insistir en algo del cual no hay una sola prueba científica en todo el mundo es algo que no deja de fascinarme. O sea, creer que hay un complot enorme y que nos fumigan desde el aire para controlarnos, para controlar nuestras mentes, para enfermarnos, y no creerse el pronóstico que los pone en riesgo, o calificarlo como alarmista, como... Es algo que a mí me parece que es algo increíble. No lo acabo de entender. Hombre, he analizado un poco, he leído los motivos, ¿no? Y es ese asunto del hecho de que el creer que has descubierto una verdad que no es la que tenemos todos, que te has saltado el juego, ¿no? Esa parte de la conspiración en la cual tú crees que has conectado con los que realmente saben la verdad y que el resto somos unos borregos que seguimos pues el mainstream. Hicimos una pausa con Pepe Tesoro porque además de físicos teóricos también hay mucho filósofo desfilando por pausa y entre unos y otros vamos entendiendo mejor qué es lo que nos está pasando precisamente sobre las teorías de la conspiración y efectivamente ese factor de sentir que tú sí sabes lo que está pasando. Que no te van a engañar. Que tiene que ver también con conectar, con sentirte parte de algo, ¿no? Exacto. Sí. Ayuda a entender bien lo que pasa. Pero creo que ayuda mucho más un libro como el que has hecho, el del extraordinario Planeta A, que es un libro para niños. Sí. ¿Y qué tal está funcionando esto de acercarse a los fenómenos meteorológicos, pero ya desde pequeñitos, para que no te la cuelen cuando crezcas un poco más? Pues ese es el objetivo del libro, justo. Es el intentar transmitir cuanto antes pues lo que nos está pasando. O sea, el conocer bien la temperie. Fíjate, en un mundo en el que, bueno, las poblaciones tienden a las urbes, en el que tenemos cada vez, lamentablemente, menos contacto con el entorno natural, empezamos a dejar de percibir... no soy biólogo y a lo mejor meto la pata con algunos conceptos, pero empezamos a dejar de percibir... Estás hablando con una tertuliana, Martín. Empezamos a dejar de percibir el riesgo o las cosas que hay en nuestro entorno. Empezamos a dejar de detectar los colores, los olores, las cosas del entorno natural, ¿no? en el que hemos ido evolucionando como especie. Entonces nos estamos aislando en sistemas que nos protegen. Pero mola esa idea de que desde los niños y desde pequeñiñitos entienden y en el libro habláis desde los protocolos de Kioto a los pedos de las vacas. Exacto. O sea, en realidad es perder que no sea todo una caja negra misteriosa, exacto, sino entender los conceptos. Roberto Brasero tiene también un libro para niños, La pequeña historia del clima, que ayuda mucho también. Me encantan ambos porque es una manera de, oye, luego a ver si vas a llegar a los 18 años sin tener ni idea de cómo funciona, claro. Y luego, claro, te cuelan con 4 reels una teoría loquísima. Exacto. Nosotros en el libro lo centramos en los fenómenos meteorológicos adversos, explicamos cómo han ido cambiando, qué es la lluvia, que se produce una tormenta, cómo cae granizo, cómo se forma un huracán, cosas que pasan, que a veces no vivimos en primera persona, afortunadamente, pero que está bien que se conozcan para saber cómo enfrentarte a eso. Y luego, precisamente, cómo es esa historia, cómo ha ido cambiando, que efectivamente hay cosas que te han ido contando que no son ciertas. Historias que de repente
se van transmitiendo unas a otras y que no son ciertas. Como lo de las vitaminas del zumo de naranja. Que pierde, exactamente. Por ejemplo. ¿Cuáles serían las vitaminas del zumo de naranja de la meteorología? Muchísimas, ¿no? En meteorología, pues ahora mismo cosas que no son ciertas. Mientras piensas el ejemplo del malentendido, voy a terminar de poner lo que nos estaba contando Roberto, que le hemos dejado a medias. Sí hace más calor, como demuestran los datos. El pensar que lo vas a hacer o que lo vas a desmentir con esa falsedad es casi, me resulta inocente, pero hay gente que se lo traga y que lo difunde masivamente. Y entonces eso, pues mira, es un bulo al que hay que combatir y, bueno, ya de hecho, creo que Twitter lo hizo en su día, pero bueno, saldrá y se volverá a hacer, etcétera. Y mucha gente también, luego te agrada la gente que sale a defenderte, ¿no? Insultos también hay. Mira, cada vez que salga una imagen de una rayita en el cielo, los chemtrails o las estelas de aviación, hay insultos y nos llaman asesinos colaboracionistas, no sé con quién, no sé con qué, si con el gobierno o con una mano negra, porque ya estoy perdido en este bulo también. No sé si es que nos fumigan, si es que quieren calentar, se calienta la atmósfera con esa raya, o que se impide que llueva, o que se fomente la lluvia. Yo creo que estoy tan perdido como ellos mismos cuando realmente se quedan solamente en el insulto y el acusarte de cosas sin sentido, que además, mira, efectivamente yo lo daré la vuelta, ¿no? Asesinos cómplices, efectivamente, si estás negando tú un calentamiento global que está demostrado y que nos va a conducir a ciertas consecuencias, tú sí a lo mejor eres el futuro asesino de nuestra especie y no el que lo está contando. Sí, bueno, está claro que uno de los ejemplos más claros es el de los chemtrails. Pero otro tipo de historias bueno, pues hay un planeta B. Sí, hay un planeta B. A priori no tenemos ningún planeta B. Por eso el libro se llama El extraordinario planeta A, porque es que no hay ninguna otra opción y que en realidad no deberíamos de pensar en esas opciones, porque eso es un pensamiento egocentrista, antropocentrista. Es como que al planeta en realidad no le va a pasar nada. El planeta, todo esto que le estamos haciendo, lo que es el sistema planetario en sí... El cambio climático al planeta no le... Ha habido cambios climáticos efectivamente muchísimo más intensos que ahora. Lo que pasa es que los humanos y el resto de la biodiversidad es la que paga el pato. Efectivamente, ¿no? Había menos especies y eran otro tipo de especies. Bueno, algunas han desaparecido. A los dinosaurios, a ver qué tal Vamos ya los cambios. Muchas extinciones masivas. Y ese es uno de los problemas. El hecho de cuando hablamos de que hay un riesgo, de que un riesgo para la población, que estamos viendo que es real porque lo estamos sufriendo, pues eso es lo que parece que ofende. Y estoy de acuerdo con Roberto en que en realidad nosotros no tenemos ningún interés en cambiar, o sea, no tenemos ningún interés en cambiar nada porque sí. Es una cuestión de protección. Nos hemos visto involucrados en que lo que nosotros contamos está cambiando. Y debemos de cambiar debemos de contarlo también, ese cambio. Pero Martín, ¿por qué en España, no sé si es así en otros lugares, de repente informar de cambio climático se percibe como algo de izquierdas, cuando no tiene que ver con izquierdas y derechas? ¿Es así también en otros países? No es así en otros países. De hecho, en Francia, por ejemplo, hay divulgadores de cambio climático que tienen una ideología muy reconocida, pues de derechas, más conservadores. De hecho, en realidad, la conservación medioambiental está muy relacionada con la corriente conservadora política. En muchos países con ese espectro político, como Inglaterra, por ejemplo, el conservar el entorno natural es algo que está aceptado y que está bien visto, y es algo que nos beneficia como especie. El conservar nuestro entorno, que nuestro entorno no sea hostil, o al menos no sea tan hostil como puede ser en este presente y futuro climático, es algo que nos beneficia. Por eso que no debería de tener ideología. Es algo que es cuidar el entorno, porque es un entorno común el que nos ha dado todo y que lamentablemente nos lo puede arrebatar todo. Cárcel. Deberíais ir a la cárcel. Les habéis comido la cabeza a los jóvenes. Venga, pobreza y delincuencia, pero con árboles. Sois una enfermedad para los ciudadanos. Estáis vendiendo la provincia de Teruel al fondo de inversiones danés. Merecéis ser castigados. ¿Qué es lo más heavy que te han dicho en redes? Esto que estoy leyendo son sí, los que tiene el informe que hizo la investigadora Gemma Teso. Gemma y yo, de hecho, hemos hecho un catálogo de buenas prácticas para comunicar el cambio climático, que es simplemente una transparencia, digamos, una diapositiva, pero que nos ha costado meses de trabajo, porque es que realmente es muy complejo cómo contar algo tan trascendental que nos afecta a todos, pero que también, en el fondo, tú no quieres... yo no quiero que todo el mundo sufra con este cambio, en el sentido de que perdamos calidad de vida.
Yo no creo en que haya que perder calidad de vida, que no hay que haya que perder, hay que intentar, con toda la información que tenemos, que la calidad de vida mejore. O sea, que se han cometido errores a la hora de comunicar el cambio climático, sí. Y eso también hace que ahora estéis pagando el pato a los que tenéis que comunicar el día a día, ¿no? Sí. Más cotidiano de ello. Es cierto que se han cometido errores a la hora de comunicar, porque claro, el fenómeno en sí del cambio climático también lo hemos ido conociendo en los últimos años, en las últimas décadas. Se ha ido sabiendo cada vez más y teniendo cada vez más certidumbre. Y eso nos ha permitido hablar con más contundencia. Mira, para los que hacemos pronóstico meteorológico en el día a día, lo que se conoce como el World Weather Attribution es un conjunto de científicos, de científicas en su mayoría, de hecho, meteorólogas en su mayoría, que de forma altruista han decidido organizarse y, ya te digo, viviendo en lugares muy diferentes del planeta, han creado un sistema, una web y un sistema de información temprana para poder atribuirle a un fenómeno meteorológico en concreto que acaba de causar un desastre terrible en un lugar del mundo, pues unas inundaciones en Bangladesh, una ola de calor en Francia, intentar atribuirle, o sea, hacer un estudio para saber cuánto de culpable es el cambio climático en eso. Y eso es lo que se llama estudios de atribución temprana, que nos permiten salir en la tele una semana después de que eso haya sucedido y decir, la Dana de Valencia ha sido más intensa y ha sido más probable en un porcentaje determinado por el cambio climático, más que si no tuviéramos cambio climático. Para mí esto a nivel de comunicación es lo más contundente que se puede hacer, porque esto estás demostrando directamente que esto sucede por el cambio climático, que es así de grave por el cambio climático. Tenemos la herramienta científica que nos permite decir eso sin ninguna duda. Lo que pasa es que nos decía el otro día Marian Martínez Bascuñán, hablando del fin del mundo común, como el problema ya no es tener o no tener los datos que refrendan un hecho, sino la credibilidad que le damos a quien los da, y esa credibilidad se ha ido quebrando. Me estaba acordando al escucharte de Don't Look Up, la Exacto. Película de no mires arriba, no sé si se tradujo así, Sí, no es con arriba. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que los científicos descubren, un par de científicos, pues eso, el fin del mundo, ¿no? El apocalipsis inminente. Un meteorito que va a impactar en la Tierra. Es como metáfora del cambio climático. Intentan concienciarnos y no nos lo creemos. También es verdad que ahora mismo vivimos una aglomeración de apocalipsis que hace que, quieras que no, el de lo que pueda pasar dentro de un par de décadas lo estamos dejando aparte a ver qué va a pasar mañana. Es una especie de mindfulness del apocalipsis, el aquí y ahora. Menos mal que nos tomamos de la risa esto. ¿Qué vamos a hacer Ya, si no? Sí, es cierto. Yo no puedo evitar ver la película con angustia, porque me siento identificado. Sí, parece que a veces no se cree el mensaje, pero los motivos son como muy... No sé cuáles son los motivos. Lo cierto es que no hay ningún objetivo más que el que llegue el mensaje. Me estás yendo por las ramas, pero te he hecho una pregunta incómoda, entiendo que desagradable, pero creo que necesaria para que la gente realmente entienda a qué punto hemos llegado para que dar la información del tiempo sea una profesión de riesgo. Sí. ¿Qué es lo más heavy que te han llamado o te han amenazado? Bueno, a mí algunos comentarios han sido casi amenazas de muerte. Vamos a ir a por ti, a por tu familia, cosas de estas. Muchas veces yo creo que no saben directamente a quién se dirigen, ¿eh? No creo que sea exactamente una persona en concreto. ¿Eso te llega a ti, a tus redes, después de hacer el trabajo de salir en la tele a contar el tiempo? O cuando cuelgo algo en mis redes sociales. Imagínate, cuelgo un pronóstico en mis redes sociales o reposteo un pronóstico que ha colgado el community manager de las redes de mi empresa han colgado un pronóstico, yo lo reposteo y ahí es donde recibimos ese odio. Que somos colaboracionistas, que nos merecemos la muerte, que, amenazas graves. Las amenazas ya vienen sucediendo hace tiempo. Lo que pasa es que ahora sí que notamos que está aumentando un poco y está siendo más hostil. Estos estudios apuntaban a que 1 de cada 4 mensajes sobre meteorología que ahora mismo hay en redes tienen discurso de odio. 1 de cada 4. Que hablar del tiempo era el refugio de no meterse en líos, ¿no? En el ascensor. Era cuando el telediario además dejaba de contar sucesos y pasaba a contar cosas entretenidas hasta el deporte, ¿no?
Pero bueno, para terminar con optimismo, Martín, me contaba Brasero que también este curro vuestro tiene momentos muy bonitos y la sensación de que estás ayudando a la gente, que también llegan mensajes de gente a la que a lo mejor le has salvado la vida, dándole un aviso. O a lo mejor le has ayudado a hacer mejores planes para el picnic, que era lo que le importaba a la señora Tillman, que no tenía otra cosa que hacer en 1905 como buena dama de la alta sociedad de Chicago, también te digo. Yo me encumbré con mis amigos en Galicia en mis comienzos como meteorólogo, acertando la hora exacta de la lluvia en la boda, en concreto de alguna amiga, para poder celebrar el picnic, el cóctel fuera, que esto en Galicia no es baladí, y luego pues eso, en la celebración, cuando cogen el micrófono los novios, el primer agradecimiento no fue a sus padres, fue a mí. Y ahí por fin cobró sentido. Ahí me di cuenta de lo importante que era ser meteorólogo. Se pasará todos esos años estudiando física teórica. Por fin tus colegas entendieron. Pero sí que es cierto que recibimos muchísimo feedback positivo, y también es cierto que esa misma gente que nos escribe diciéndonos que les hemos ayudado, que les he ayudado un pronóstico, que les he sido útil, que les gusta como lo cuento, que se sienten protegidos, también además la gente se va involucrando y responde. A mí me llama la atención porque además, por ejemplo, en redes sociales como TikTok encuentro mucho más hate a lo mejor que en Instagram, y también encuentro gente que sale a defendernos, y eso es súper bonito. O sea, porque ver cómo alguien responde en un comentario a alguien, pero además con argumentos, que cada vez eso también es que algo estamos haciendo bien, porque estamos consiguiendo que se entienda algo complejo que nos afecta. Entonces, hay gente que no lo quiere entender y hay gente que lo está entendiendo, y esa gente que lo está entendiendo está dispuesta también a involucrarse, y esto está guay. Bueno, pues seguro que Zeus y Hera estarían muy orgullosos de esto que estamos consiguiendo. Bueno, a lo mejor en vez de orgullosos estarían vengativos, que ojo con los dioses, ¿eh? Claro. A lo mejor estáis jugando ahí, a lo mejor son ellos están detrás de todo el hate. Nos creemos dioses nosotros porque somos capaces de predecir el tiempo. Está Zeus ahí diciendo, las élites globalistas, estáis jugando a semidioses, queriendo predecir el tiempo. Pero bueno, no eran las ninfas las de las brisas, y no había dioses de los vientos, las tormentas y del amanecer. Pues ahora tenemos meteorólogos. Ha bajado el nivel. Lo siento. Hacemos lo que podemos. Muchísimas gracias, Martín, por venir Marta, un placer. A contarnos cómo ser meteorólogo se ha convertido en profesión de riesgo. Muchas gracias, un placer. Un gusto. Pausa, el podcast semanal del Confidencial que dirige y presenta Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la asistencia técnica de David Fernández Marcos, la coordinación de Antonio Martín y el vídeo de Sergio Cerqueira. Ahora hay una cosa muy interesante que ya he leído algo al respecto, y es cómo hay refranes que empiezan a dejar de cumplirse por el cambio climático. Y eso es súper interesante porque hay refranes que toda la vida era así, pero está dejando de ser así. Está cambiando en el propio refranero. Y de hecho, yo tengo bastante contacto con el mundo más rural en Galicia, y yo sé perfectamente que la gente, que vive en el campo, que trabaja en el campo, la gente del sector primario, sabe que hay cambio climático. Porque la sabiduría popular, lo que ellos aprendieron, ha dejado de cumplirse. Sí, claro. Y lo viven y lo entienden. Y ¿Cuál es tu refrán favorito? Uno en gallego, que es nunca choveu que non escampara. Que lo intento aplicar a mi vida. Ese nos viene muy bien ahora para mirar con optimismo el futuro. Sí, por eso. Es un poco como un poco el tema. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.